Sabía que Ricardo tenía sus momentos, pero ese día superó todos los límites. Era una mañana calurosa, de esas que parecen empeorar cualquier estado de ánimo. El aire dentro de la casa estaba sofocante, y la tensión era casi palpable. Me acerqué a él, que estaba en el sofá, con los ojos fijos en el celular, como siempre. Respiré hondo antes de hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. Ricardo, estaba pensando. Necesito cortarme el cabello. Hace tiempo que no hago nada por mí. ¿Podrías ayudarme con el dinero? Mi voz salió tranquila, casi tímida, pero en el fondo ya sabía lo que vendría. Él levantó la vista del celular por un instante, arqueó una ceja y sonrió. No era una sonrisa amable. Era ese tipo de sonrisa que hacía que se me helara la espalda. ¿Dinero? ¿Para qué? ¿Para gastarlo en tonterías? Tu cabello está bien como está. Insistí, más por necesidad que por valentía. Ricardo, es solo un corte, nada de lujos. Yo trabajo, contribuyo con todo aquí. Creo que no es mucho pedir. Fue entonces cuando ocurrió. Antes de que pudiera procesarlo, sentí el impacto en mi rostro. No fue solo la bofetada, sino el sonido que resonó en la sala, como una sentencia. Por un segundo, todo a mi alrededor quedó en silencio. No era solo el dolor físico, sino la humillación que ardía más profundamente. Ni siquiera se molestó en justificarse. Simplemente volvió a mirar el celular, como si yo no estuviera allí. Tragué en seco, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. No lloraría frente a él. Subí las escaleras, pero algo dentro de mí decía que no podía dejar pasar aquello. Por primera vez en años, no estaba dispuesta a tragarme otra humillación. Decidí buscar a Teresa, mi suegra. Siempre había sido una figura neutral en esa casa, y creía, tal vez ingenuamente, que ella entendería. La encontré en la cocina, cortando verduras con la precisión de quien lleva años en esa rutina insípida. Teresa, ¿puedo hablar contigo? Mi voz aún temblaba, pero lo suficientemente firme como para llamar su atención. Ella levantó la mirada, secándose las manos en el delantal. Claro, Mariana. ¿Qué pasó ahora? Antes de que pudiera responder, Jorge, mi suegro, apareció en la puerta, con esa actitud superior que siempre me irritaba. Aún así, lo intenté. Expliqué lo que había sucedido, cada palabra saliendo como un nudo que desataba de mi garganta. Cuando terminé, Teresa no dijo nada. Solo miró a Jorge, quien soltó una risa estruendosa y despectiva. ¿Te molestó? Eso es lo que mereces. Tal vez la próxima vez consigas un trabajo mejor, uno que no dependa tanto de un hombre. Esas palabras resonaron como una sentencia final. No pude responder, no porque me faltaran palabras, sino porque algo dentro de mí estaba cambiando. Era como si todas las cadenas que me ataban estuvieran comenzando a debilitarse. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando el espejo frente a mí. El reflejo mostraba un rostro marcado, pero los ojos eran diferentes. Por primera vez, no reflejaban miedo. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, y por primera vez, la decisión estaba en mis manos. Aún no sabía cómo empezaría, pero estaba segura de que esa humillación sería el fin de la Mariana que ellos conocían. Pasé toda la noche en vela, reviviendo cada segundo de ese día. Cada palabra, cada risa cruel, cada mirada despectiva era como un cuchillo que me perforaba una y otra vez. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? El aislamiento que me habían impuesto a lo largo de los años parecía una prisión sin salida. Entonces me vino a la mente una idea inesperada. Teresa. Mi suegra nunca se había mostrado como una amiga, pero, al mismo tiempo, tampoco era mi enemiga. Tal vez porque ella misma parecía otra pieza desechable en ese juego donde Jorge era el rey y Ricardo el príncipe heredero. En el fondo, siempre sospeché que soportaba en silencio mucho más de lo que dejaba ver. Al día siguiente, justo después del desayuno, decidí acercarme a ella.
Jorge había salido temprano para una de sus inútiles reuniones, y Ricardo, como siempre, estaba pegado al celular. Esperé el momento adecuado, cuando la cocina estaba vacía, y me acerqué. «Teresa, ¿podemos hablar?». Mi voz salió vacilante, pero ya no había marcha atrás. Ella me miró por un momento, sus ojos evaluando cada detalle de mi rostro. Me di cuenta de que había visto la marca de la bofetada, aunque intenté ocultarla con maquillaje. No preguntó nada, simplemente asintió, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Nos sentamos a la mesa, y las palabras comenzaron a fluir. Ya no había espacio para la vergüenza. Lo conté todo. Las agresiones de Ricardo, las humillaciones de Jorge y cómo estaba al límite. Por un momento, pensé que me interrumpiría. Tal vez incluso me condenaría. Pero, en lugar de eso, Teresa hizo algo que nunca imaginé. Me tomó la mano. «Mariana, yo ya pasé por esto», dijo, con la voz baja, casi como un secreto. «Jorge nunca ha sido un buen hombre, y Ricardo, bueno, se ha convertido en una copia fiel de su padre. Pero no puedo seguir en silencio viendo cómo pasas por lo mismo que yo pasé». Me quedé sin palabras. Teresa parecía una persona completamente diferente. Su silencio a lo largo de los años no escondía conformidad, sino un dolor que ahora desbordaba. «Necesitas aliados», continuó. «Alguien que te ayude a salir de esta situación. Y sé exactamente quién puede empezar a cambiar esto». Tomó el teléfono, marcó un número y habló brevemente con alguien al otro lado de la línea. En menos de una hora, estábamos en un café discreto al otro lado de la ciudad, esperando a un hombre llamado Carlos Albuquerque. Cuando llegó, su presencia dominó el lugar. Alto, de cabello canoso perfectamente peinado y un traje impecable, Carlos tenía ese tipo de carisma que hacía que todos prestaran atención. Teresa explicó la situación rápidamente, sin rodeos, y él me miró con una seriedad que casi me intimidó. «Mariana, ayudo a personas en situaciones como la tuya», dijo, con una voz firme pero no carente de empatía. «Pero necesitas estar dispuesta a actuar. No será fácil y mucho menos rápido, pero te garantizo que hay una salida. Lo primero que haremos es encontrar un abogado, alguien que pueda darte las herramientas necesarias para luchar». No sabía qué decir. Por primera vez, alguien me estaba ofreciendo una posibilidad real de cambio. Algo dentro de mí, una chispa apagada hace mucho tiempo, comenzó a encenderse nuevamente. Miré a Teresa, quien me dio una pequeña sonrisa de aliento, y supe que esa sería la primera pieza del rompecabezas que desmantelaría la prisión en la que vivía. Mientras Carlos hablaba sobre los pasos a seguir, mi mente ya estaba adelantándose, imaginando cada detalle de cómo esa alianza podría transformar mi vida. No sabía qué vendría, pero por primera vez sentía que el futuro estaba de mi lado. Al día siguiente, Carlos me acompañó al despacho del doctor Alberto Meneses, un abogado que describió como brillante e implacable. Solo el título ya me intimidaba, pero cuando entré en esa oficina, rodeada de libros de derecho y con una vista imponente al centro de la ciudad, supe que estaba frente a alguien que sabía exactamente lo que hacía. El doctor Alberto era un hombre de mediana edad, con una mirada perspicaz y una voz firme. Me escuchó en silencio mientras le contaba mi historia, reviviendo cada palabra el peso de los últimos años. No intentó interrumpirme ni juzgarme. Solo escuchaba, y cuando terminé, respiró profundamente, como si ya hubiera visto aquello 1000 veces, pero aún le importara lo suficiente para actuar. «Mariana», comenzó, con la gravedad de quien sabe lo que está por venir. «Lo que enfrentas es, lamentablemente, más común de lo que debería ser. Pero eso no significa que no podamos hacer algo al respecto. Primero, necesitas documentarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle. Mensajes, notas, conversaciones grabadas. Necesitamos construir un expediente que sea incuestionable». Asentí, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones de supervivencia. Me entregó un cuaderno pequeño. «Anota todo, incluso si parece insignificante. Eso puede marcar la diferencia en el tribunal». Mientras hablaba, un plan comenzó a tomar forma en mi mente.
Pensé en los insultos de Ricardo, en las amenazas veladas de Jorge, y me di cuenta de que ya tenía el material que el doctor Alberto necesitaba. Al salir del despacho, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Había un largo camino por delante, pero por primera vez tenía un destino claro. Carlos me acompañó hasta el coche, y antes de entrar, me dijo algo que resonó durante el resto del día. No dejes que el miedo te paralice, Mariana. El miedo es el mayor aliado de ellos. Si dejas de temerles, ya habrás ganado la mitad de la batalla. Esas palabras se quedaron conmigo mientras regresaba a casa. En cuanto crucé la puerta, me obligué a actuar. Saqué el cuaderno de la bolsa y comencé a anotar cada detalle que me venía a la mente. Recordé una conversación específica con Ricardo, en la que me amenazaba con dejarme fuera de casa si cuestionaba sus decisiones. Recordé a Jorge, quejándose de que las mujeres solo sirven para gastar dinero. Pasé horas escribiendo, hasta que me dolió la mano, pero no me detuve. Cuando terminé, ya era de noche, y una nueva determinación ardía dentro de mí. Los días siguientes fueron un ejercicio de observación y paciencia. Comencé a grabar discretamente las conversaciones en la casa. Ricardo, tan seguro de su impunidad, hablaba abiertamente sobre cómo gastaba mi dinero sin consultarme. Jorge, como siempre, reforzaba su mentalidad tóxica en cada palabra. Cuantas más pruebas reunía, más sentía que estaba construyendo mi libertad ladrillo a ladrillo. Cada grabación, cada anotación era un paso más para recuperar el control de mi vida. Y cuanto más se descuidaban, más fuerte me volvía. En el fondo, ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para ellos, yo seguía siendo la misma Mariana de siempre, la que tragaba sapos sin protestar, pero lo que no sabían era que me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. Ahora, con el cuaderno lleno de detalles y el teléfono repleto de grabaciones, sabía que estaba lista para la siguiente fase. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de contraatacar. El juego había cambiado, y estaba a punto de hacer mi primera jugada. Pensé que nada más podría sorprenderme, pero Teresa, mi suegra, demostró que tenía muchas cartas escondidas. Sentadas en la mesa de la cocina, me expuso un plan tan audaz que, por un momento, pensé que estaba bromeando. Pero no lo estaba. Ellos se creen tan listos, comenzó Teresa, con una sonrisa fría en los labios. Pero la verdad es que Jorge y Ricardo confían tanto en su propia inteligencia que ni siquiera se dan cuenta cuando están siendo manipulados. Vamos a usar eso en su contra. Habló con calma, explicando cada etapa. La idea era crear documentos disfrazados de acuerdos e inversiones, algo que parecería demasiado lucrativo para que Jorge y Ricardo pudieran rechazarlo. Con la ayuda de Carlos y un contador que trabajaba para él, los papeles serían redactados para transferir bienes y valores directamente a mi nombre. Todo tenía que parecer legítimo, algo que ellos firmarían sin siquiera leer entre líneas. La audacia del plan me asustaba, pero al mismo tiempo me hacía sentir viva. Era como si cada paso fuera una pequeña venganza contra años de sumisión. ¿Y lo mejor de todo? Ni siquiera notarían lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. La ejecución del plan comenzó unos días después. Carlos trajo los contratos listos, revisados por sus abogados. Teresa y yo nos encargamos de crear el momento perfecto para la firma. No fue difícil. A Jorge siempre le encantaba sentirse en control, y Ricardo, como buen hijo obediente, hacía todo lo que su padre le ordenaba. Ese día, Teresa preparó una cena especial, algo que Jorge nunca rechazaba. Mientras él se distraía con la comida y el vino, Teresa sugirió que Ricardo presentara la oportunidad de inversión que Carlos había fabricado. Jorge leyó el primer párrafo con atención, pero pronto desistió, confiando en la explicación que Ricardo dio sobre los beneficios garantizados. «Solo necesitan firmar aquí y aquí», dijo Ricardo, empujando los papeles hacia Jorge. Él rió, satisfecho, y firmó sin dudar. Luego fue el turno de Ricardo, quien ni siquiera leyó una línea. Yo permanecí en silencio, sentada a la mesa,
fingiendo ser la misma Mariana sumisa de siempre. Pero por dentro, mi corazón latía aceleradamente, y una adrenalina que nunca había sentido antes corría por mis venas. Cuando terminó la cena y los papeles estaban guardados en mi bolso, necesitaba salir a tomar aire. Teresa me acompañó al jardín, donde nos sentamos en silencio durante unos minutos. «Lo logramos», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Ahora solo se darán cuenta de lo que pasó cuando ya sea demasiado tarde». La miré, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Teresa, quien siempre parecía ser solo una espectadora en esa casa, se había convertido en una aliada inesperada e indispensable. Esa noche, mientras miraba los contratos guardados en un cajón, sentí algo diferente. Por primera vez, tenía el control. El miedo que antes me ataba había dado paso a algo mucho más poderoso: determinación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Aún había mucho por hacer, y el próximo paso sería el más importante de todos: asegurar que Ricardo y Jorge enfrentaran las consecuencias. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez tenía las herramientas adecuadas para luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y expectativa. Llevaba los contratos en mi bolso como si fueran un escudo, pero sabía que el verdadero impacto solo se sentiría cuando Ricardo y Jorge se dieran cuenta de lo que habían firmado. Y ese momento no tardó en llegar. Esa mañana, Carlos me llamó temprano para decirme que toda la documentación ya había sido enviada a los departamentos correspondientes. El proceso estaba en marcha, y los bienes y valores comenzaban a transferirse. «Ahora es cuestión de días, Mariana», dijo. «Prepárate para el enfrentamiento». La oportunidad surgió más rápido de lo que esperaba. Jorge entró a la sala bufando, sosteniendo unos papeles en las manos. Sus ojos estaban rojos de ira, y Ricardo apareció detrás de él con una expresión que oscilaba entre confusión y pánico. «Mariana, ¿qué demonios hiciste?», gritó Jorge, su voz resonando por toda la casa. Me levanté con calma, ajustando mi postura como si fuera a enfrentarme a un tribunal. Ellos no lo sabían, pero yo estaba preparada para ese momento. Tomé mi carpeta, que ya estaba estratégicamente colocada en el sofá, y saqué los documentos que probaban cada etapa de lo que había hecho. «Yo solo firmé contratos que ustedes mismos aceptaron firmar», respondí, manteniendo mi voz firme. «Todo está perfectamente documentado y dentro de la ley. Y antes de que intentes refutar, Jorge, aquí están las grabaciones que muestran cómo abusaron de mí durante años. Ricardo, también tengo pruebas de cómo desviaste mi dinero para gastos inútiles». Ricardo intentó balbucear alguna excusa, pero Jorge lo interrumpió con un gesto brusco, volviendo hacia mí con una mirada asesina. «¿Crees que saldrás impune de esto? Estás jugando con fuego». Respiré hondo, sintiendo cómo la adrenalina tomaba el control. «No, Jorge, los que jugaron con fuego fueron ustedes. Yo solo estoy asegurándome de que las cenizas sean mías». En ese momento sonó el timbre. Sabía quién era antes de abrir la puerta. El doctor Alberto, acompañado por 2 policías. Entró con la confianza de quien ya había ganado la batalla antes de que comenzara. «Señores», comenzó, mirando a Jorge y a Ricardo como si fueran casos perdidos. «Tenemos aquí pruebas de comportamiento abusivo, apropiación indebida de bienes y un historial que puede ser perfectamente presentado ante el tribunal». Jorge gritó algo incomprensible, mientras Ricardo parecía desmoronarse, incapaz de soportar el peso de la situación. Los policías comenzaron a revisar los documentos y a hacer preguntas, pero ya no escuchaba con claridad. Mi mente estaba fija en lo que eso representaba: el fin de una era de opresión. Teresa apareció en la puerta, su rostro una mezcla de alivio y triunfo. Se acercó a mí y colocó una mano sobre mi hombro. «Lo lograste, Mariana. Eres libre». Sin embargo, en ese momento, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Aquella victoria era solo el comienzo de mi nuevo comienzo. Jorge y Ricardo podían perderlo todo, pero yo tenía mucho que construir. Y ahora, con el control en mis manos,
Estaba lista para el próximo capítulo de mi vida. El silencio que invadió la casa después de que Jorge y Ricardo fueron llevados fue casi surrealista. Durante años, ese lugar había resonado con gritos, humillaciones y la constante sensación de que nunca sería suficiente. Ahora, todo lo que quedaba era calma. Una calma que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi parecía extraña. En los días que siguieron, todo ocurrió rápidamente. Jorge fue acusado formalmente de prácticas fraudulentas relacionadas con los contratos que firmó. Al revisar los documentos, las autoridades descubrieron no solo la transferencia de bienes a mi nombre, sino también otras irregularidades financieras que había cometido a lo largo de los años. Intentó argumentar, gritar, amenazar, pero nada de eso importaba. Las pruebas estaban en su contra, y la sociedad que tanto controlaba le dio la espalda. Lo perdió todo: sus bienes, su prestigio y, lo más importante, la autoridad que siempre ejerció sobre todos a su alrededor. Ricardo, por otro lado, parecía un títere perdido sin su padre. Sin dinero, sin empleo y sin apoyo, intentó confrontarme una última vez. «¡Destruiste mi vida, Mariana!», gritó en la entrada de la casa, con los ojos llenos de rencor. Lo miré, sintiendo no rabia, sino lástima. «No, Ricardo. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que no destruyeras más la mía». Fue la última vez que lo vi. Se fue sin mirar atrás, y me enteré de que se mudó con un amigo, saltando de un trabajo a otro sin poder mantenerse por mucho tiempo. Teresa, por otro lado, floreció. Libre de la sombra de Jorge, decidió vender la casa y mudarse a un apartamento más pequeño y acogedor. Comenzó a involucrarse en causas sociales, ayudando a mujeres en situaciones de abuso. «Es demasiado tarde para corregir mi pasado», me dijo un día, «pero nunca es tarde para ayudar a alguien a construir un futuro». En cuanto a mí, comencé el proceso de reconstruir mi vida con la venta de la casa. Ese lugar nunca fue un hogar para mí, pero el dinero que obtuve me dio la base para algo que siempre soñé: abrir mi propio negocio. Con la ayuda de Carlos, invertí en una pequeña cafetería, un espacio donde las personas pudieran sentirse acogidas y seguras, algo que siempre deseé para mí misma. La cafetería fue un éxito desde el principio. Todos los días veía entrar rostros nuevos y conocidos, y cada uno de ellos me recordaba cómo la vida puede cambiar cuando decidimos luchar por nosotros mismos. Carlos siguió siendo un amigo cercano, siempre apareciendo con ideas y sugerencias para expandir el negocio. El doctor Alberto también se convirtió en más que un abogado. Era un símbolo de que la justicia puede alcanzarse, incluso cuando todo parece perdido. Siempre que tenía dudas o inseguridades sobre el futuro, él me recordaba: «Ganaste, Mariana, y ahora es momento de vivir». Hoy, al mirar todo lo que he construido, siento una mezcla de gratitud y orgullo. Mi pasado sigue conmigo, pero no como un peso. Es un recordatorio de lo que sobreviví, de lo que superé y de en quién me he convertido. Cuando la última clienta del día sale de la cafetería y cierro la puerta, respiro profundamente, sintiendo la paz que siempre me fue esquiva. Esta es mi vida ahora, y nunca más la entregaré en manos de nadie. Jorge y Ricardo son historias del pasado. Teresa encontró su propia libertad, y yo, bueno, finalmente encontré la mía. El nuevo comienzo no fue fácil, pero fue mío. Y, por primera vez en mucho tiempo, sabía que el control estaba exactamente donde debía estar, en mis manos.